Es una situación común, lo entiendo porque también a mí alguna vez me ha pasado. Encuentras por internet un par de zapatos que te encantan, simplemente fue amor a primera vista, te enamoraste de ellos y sentiste la necesidad de adquirirlos y de comprarlos. Pasa el tiempo, después de unos cuantos días, por fin llegan a tu casa. Cuando los abres y cuando los usas, cuando te los pones para estrenarlos, te das cuenta que el zapato te quedó demasiado chico, te quedó extremadamente ajustado a un punto que realmente te lastima tener los zapatos. Me ha sucedido, he comprado también zapatos muy bonitos, pero me quedan muy chicos al punto que realmente me lastima. Yo sé que puede ser una situación frustrante, realmente lo es. Sin embargo, en el video del día de hoy te voy a compartir unos cuantos tips para poder solucionar este tema, para que de esta forma ese zapato que te quedó muy chico puedas ajustarlo un poco mejor, para que ese zapato te pueda ajustar y ya no lleguen a ajustar de manera dolorosa. Ese es el tema que vamos a compartir en este video. Antes de platicarte sobre este tema, te invito a que si te agrada este video y los otros videos del canal de YouTube, te invito a que me regales un like y a que me escribas en la caja de comentarios. Cualquier duda sobre el mundo de la zapatería, te invito a que me la escribas, ya sea en este o en cualquier otro video del canal. Todas las preguntas las respondo y las preguntas más interesantes son preguntas que voy a resguardar para utilizarlas para responder otros videos, para responder y hacer otros videos nuevos aquí en el canal. Ahora mira, en respuesta a esta pregunta, mira, si los zapatos te quedan chicos o te quedan o ligeramente muy chicos o ligeramente muy grandes, esto muy comúnmente, normalmente esto se debe a que los zapatos los adquiriste en línea, a que no tuviste la oportunidad de probar apropiadamente los zapatos en alguna boutique. Mira, para poder tener el 100% de seguridad, una garantía total de que los zapatos te ajustan de manera excelente, ni muy chico ni muy grande, lo mejor es poder tener la posibilidad de acudir físicamente a la boutique en cuestión, para que de esta manera podamos probarnos los zapatos en persona, podamos elegir una talla, los podamos probar en ese momento en la tienda, podamos observarlo, caminamos con ellos, damos una vuelta dentro de lo que es el local, una vuelta, dos vueltas, levantamos el pie, levantamos el talón, para que veamos de qué forma se ajusta el zapato en nuestro pie, de qué manera se amolda, y para que de esa manera, en ese momento, si el zapato está o muy chico o muy grande, lo podamos percibir en ese momento y podamos solicitar el cambio adecuado. Esa sería la manera ideal para que podamos elegir la talla perfecta. Sin embargo, también es cierto que, por ejemplo, como yo también imagino que tú también lo has de sentir, no todas las marcas están en todos los estados de México, número uno. Y número dos, hay algunas marcas muy buenas, como por ejemplo, que es mi caso, los Crockett & Jones, los Antonio Mecariello, que no tienen boutique en México. De hecho, Mecariello ni siquiera tiene boutique en América. Entonces, ese tipo de marcas de las cuales realmente no tenemos acceso a una boutique, hace un poco más arriesgado ese tema de elegir la talla adecuada. Otro tip adicional es que previamente a comprar ese par de zapatos te pongas en contacto con la marca de la cual quieres ese par de zapatos, puesto que al ser marcas, sobre todo las marcas muy buenas que son expertos en el mundo de la zapatería, ellos tienen sistemas para poder ayudarte a tomar tus medidas a la distancia y para que de esa manera puedas elegir la talla adecuada, y de esa forma la opción de la probabilidad de equivocarte en la medida sea muy pero muy baja. Sin embargo, bueno, estás viendo este video, ojalá hubieras aplicado estos consejos antes. Sin embargo, pues ya compraste los zapatos, ya te quedaron muy chicos, no pudiste hacer estas observaciones. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Tienes los zapatos y te quedaron demasiado chicos, te los pones, o sea, te entran, pero simplemente no los puedes utilizar durante todo el día porque te lastiman, están tan apretados, tan ajustados que el zapato no te acomoda. En ese caso, mira, al menos aquí en Mérida, Yucatán, que es donde yo me encuentro. Sin embargo, si tú que me estás viendo no eres de aquí de Mérida, sino que vives ya sea o en cualquier otro estado y no tienes la posibilidad de venir a Mérida, o en cualquier otro país, en ese caso te comento que la mayoría de las zapaterías, ya sea de México o de cualquier parte del mundo, todas las zapaterías contamos con un tipo de horma
muy especial que se llama hormador metálico. Este es un tipo de horma en la cual, así como lo que son las hormas de madera que se utilizan para guardarse dentro del zapato cuando no está en uso, tiene una forma muy parecida a las hormas de madera, nada más que con la diferencia que además de ser metálica, tiene unas especies de divisiones, unos mecanismos especiales de manera interna para que una vez dentro del calzado estas hormas se puedan estirar de una manera milimétrica, o incluso se pueden estirar en lo suficiente para que de esta manera la piel interna del zapato se pueda estirar lo suficiente para que de esa forma le demos un espacio extra a lo que es a la superficie interna del zapato, tratando de mimetizar lo que es la forma del pie del cliente, para que de esa manera se pueda estirar el zapato y al estirarse de manera milimétrica pueda ayudar a ajustar mejor al pie de la persona. Ahora, ¿qué tanto se debe de estirar el zapato? Eso es algo que depende mucho de cada cliente, depende mucho de cada situación. Por eso es que si llegas a enfrentarte con esta situación, lo recomendable es que acudas a alguna zapatería de tu ciudad y les platiques este caso, para que de esa manera te puedan ofrecer esta opción de el agrandamiento interno con este tipo de horma metálica, y de esa forma pues pueda ayudarte a estirar de más milimétricamente el zapato y de esa forma puedan mejorar el ajuste. Ahora, una observación muy importante que no muchas zapaterías lo hacen, yo te quiero dar este consejo, es que cuando los zapatos tienen un forro interno de piel, este forro interno de piel, de la misma manera que nuestra piel, tiene un máximo en el cual se puede estirar, puesto que si se llega a estirar de más, puede quebrar las fibras internas del zapato, convirtiéndolo en un zapato guango, un zapato sin forma, y una vez destruidas estas fibras, pues ya es un zapato que ya no se puede restaurar en cuanto a la forma. Es por eso que, al menos de manera yo personal, siempre le comento a las personas que si sienten que el ajuste del zapato con un ajuste milimétrico les ayudaría a mejorar en lo que es el ajuste del zapato, en ese caso les va a ayudar mucho este tipo de opción para poder mejorar ese ajuste en el zapato. Ahora, si después de este ajuste milimétrico, del ensanchamiento milimétrico de manera interna al zapato, aún sientes que te lastiman esos zapatos, en ese caso podemos deducir que realmente pediste una talla extremadamente chica y que realmente, incluso con este estiramiento, realmente ese zapato que tú adquiriste desgraciadamente no es la medida adecuada para ti. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos, puesto que si ya no eres capaz de resistir el uso de estos zapatos, realmente aquí pues ya no hay más alternativas. La cuestión aquí, lo más recomendable sería ofrecerle ese zapato a alguna otra persona que los pueda disfrutar mejor y que les pueda dar un mejor uso y que les puedan ser más cómodos, para que en la próxima ocasión pues tengas este cuidado de elegir una mejor talla para que no te llegue a suceder esto. Esto, reitero, siempre y cuando, si después de esta opción del ensanchamiento aún no logras resolver ese tema del ajuste. Esos serían los consejos que te podría recomendar cuando tengas este tema en el cual los zapatos te quedaron muy chicos. ¿Qué opinas de los consejos que te he compartido en este video? ¿Estás de acuerdo conmigo o crees que me hizo falta alguna otra observación? Escríbemelo en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video te preguntas, ok, muchísimas gracias por los consejos, Luis. Sin embargo, me gustaría que me platiques ahora respecto de una buena marca de zapatos, pero que sea en local, que sean hechas aquí en México, para que yo pueda ya sea o ir a la boutique o comprarlos en línea. En ese caso, te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video en el que te hago un unboxing o una reseña de mis zapatos de Gran Par. Son zapatos que son 100% hechos aquí en México. Te invito a ver el video en la parte de aquí arriba.